El punto número uno, y lo más importante, una verdad que, bueno, que no lo sabemos hasta que no nos lo dicen y que no la podemos creer o no la podemos creer, es que nacemos separados de Dios. Los niños no conocen a Dios. Tienen que enseñarle que existe un Dios. No, el niño no nace con el conocimiento de Dios, nace con una naturaleza humana separado de Dios. ¿Ok? Salmo 5, 51:5 dice David, ¿no? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se introduce la palabra pecado, ¿verdad? Yo he hablado de que nacemos separados de Dios, pero en realidad la separación de Dios es realmente lo que es el pecado. Al estar separado de Dios y dirigirnos por nuestro corazón y la situación, como vamos a ver, de esclavitud, lo que produce nuestro corazón son pecados. Mentiras, engaños, celos, contiendas, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero el problema es estar separado de Dios y en estar separado de Dios automáticamente mi vida es un fruto de pecados. Yo nazco separado de Dios y en la primera opción que mi corazón me lleva al pecado, listo, ya estoy condenado, ¿verdad? Aún ya estoy condenado por la separación de Dios, pero Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, no el pecado no es la acción que yo hago, ya en por sí el pecado soy lo que soy. No es algo que, ay, es que yo no he hecho nada malo, es que yo soy muy bueno. No, aún pudieras, que no puedes, ser completamente bueno. Claro, hay personas que se esfuerzan mucho y son muy buenas, un tanto por ciento muy buenas, pero es imposible, ¿verdad? Controlar los pensamientos, los sentimientos, todo para poder ser 100% bueno. Pero aún esto no te quita, digamos, ese pecado de estar separado de Dios. Entonces, todos somos pecadores por nacimiento, no por acciones, sino ya por nacimiento. Es la naturaleza con la que nacemos. Así es como Dios le place que el hombre nazca, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Estar separado de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Si nosotros pudiéramos ser perfectos y no cometer iniquidades, errores, ¿no? Pecados, no tendría Dios que juzgarnos, pero es que eso es imposible. Entonces, eso produce una separación. En la primera acción, ya de por sí nacemos así con esas, yo no sé cuál será, a lo mejor ni somos conscientes, porque es cuando somos bebés, ¿no? No sé cuándo será esa primera acción, pero esa acción ya nos está separando de Dios nuestras iniquidades. No hay forma, por mucho que yo haga cosas buenas, mi iniquidad, mi posición me separa de Dios. Salmo 14, 1-4 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Todos. No hay ni uno que se libre. Todos nacemos separados de Dios, todos estamos totalmente separados. Ahora, el pecado produce cosas, y lo primero que vamos a ver es que el pecado lo que produce es una muerte espiritual, ¿verdad? Romanos 6:23, la primera parte, 23a, sería, porque la paga del pecado es muerte. Dios estipula esto. El pecado es muerte. Es decir, para poder estar libre del pecado, tengo que morir. Ya de por sí, vamos a ver, en 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Ok? Entonces, el pecado está produciendo, número uno, yo no tengo una vida espiritual, vivo bajo mi corazón, bajo mi pensamiento, bajo mi carnalidad, bajo mi naturaleza humana, ¿verdad?
y esto me hace estar muerto espiritualmente. Eso es la primera parte, porque la segunda parte es que los que no entran en salvación, no se libran de esto, cuando mueren físicamente, el alma que no muere pasa a muerte eterna. No es que muera, sino que es una separación de Dios eterna. Ahora vamos a hablar de eso. El pecado nos mantiene como esclavos, ¿verdad? Parece que somos dueños de nosotros mismos, pero en realidad el pecado, lo que es en sí la carne y todo el fundamento del mundo por lo que vivimos, nos mantiene en pecado. Juan 8:34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los que viven en el pecado, siguiente punto, los que viven en el pecado no agradan a Dios y su ira está sobre ellos. Eso es importante, ¿verdad? Porque Dios es santo, Dios es amor, pero el concepto de amor y justicia tiene que ver con que es lo contrario también contra el pecado. Entonces, la ira de Dios, el desecho, el desprecio total del pecado, ¿verdad? Por su santidad, produce que todos los que estamos en pecado estemos separados de Dios y la ira de Dios esté sobre estas personas. La idea es darnos cuenta de dónde estamos parados. Si no estamos en Cristo, si no conocemos a Dios, si estamos caminando según hemos nacido con nuestro propio corazón, nos tenemos que empezar a dar cuenta. Claro, si somos jóvenes a lo mejor todavía no hemos tenido muchas cositas, ¿no? Pero si ya somos adultos nos vamos dando cuenta de que cuántas meteduras de pata, cuántas cosas he hecho sufrir, cuántos pecados, cuántas maldad hay en mí, y es inevitable. ¿Y por qué viene esta maldad? Porque somos esclavos. Tú no mandas en ti, manda el pecado. Romanos 8:7 lo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 1:18 al 23 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Indudablemente, cualquier persona que está fuera de Dios tiene esta condición. Es visible la gloria de Dios, pero no la manifiesta. ¿Por qué? Porque la esclavitud de la carne en la posición del pecado le hace ser necio. ¿Verdad? Aunque creamos que somos sabios y podamos entender mucho de ciencia y de cosas del mundo, en realidad somos necios a nivel espiritual. Estamos muertos. Estar en esta posición tiene un veredicto en la palabra. Un veredicto es lo que la ley, el juzgado, digamos, los que están en el tribunal, ¿no? Dictan. Tú tienes este pecado, tú has hecho estas acciones, tú has hecho otro. Hay un veredicto. ¿Y cuál es el veredicto? El veredicto es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El veredicto es que por el pecado no hay forma de acercarse a Dios. No hay forma. Tú has robado, vas al tribunal y te dicen, eres un ladrón. Has robado, eres un ladrón. Y como ladrón, no puedes estar en la calle en libertad. Tienes que estar preso. ¿Ok? Ahora, esto es el veredicto, ¿vale? Falta la sentencia. ¿Ok? Primero viene el veredicto
Y entonces el veredicto, digamos que lo que es el tribunal, no, los que están, ¿cómo es la palabra? El, bueno, los 12 esos las personas que están para traer si es culpable o inocente, dicen el veredicto, se lo dicen al juez. Y el juez es el que decide la sentencia. El jurado, lo que es el jurado, ¿ok? El jurado popular. La fiscalía es la acusadora. Aquí podríamos decir que la fiscalía es la ley y quien hace de fiscal es el propio Satanás que quiere que se cumpla la ley, ¿ok? Vale, mientras hay vida, hay esperanza. Esto es lo que les espera a quienes no puedan salir de esta sentencia. Es decir, mientras que hay vida, el veredicto este se puede cambiar. Una vez que, si estás en esa posición, tú mueres, ahora vamos a ver qué sucede a las personas que mueren en la situación de no haberse reconciliado con Dios, algo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto, el juicio. Hay dos juicios. Uno, los que mueren en armonía con Dios, porque se han armonizado, ya sus pecados han sido perdonados y ahora vamos a ver que esa es la buena noticia, o los que no han llegado a reconciliarse. Entonces, como no se han llegado a reconciliarse, lo que pasan es el tribunal del trono blanco. Apocalipsis 20:11-15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esto es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego todavía no está inaugurado, ahora de momento los que mueren fuera de Cristo están esperando en un lugar que se llama el Hades. En realidad ya es un lugar de tormento, saben que les espera, digamos, un juicio y que no van a poder salir de ahí, ya están en un lugar de tormento. Este Hades, Jesús lo describe un poquito en una parábola que cuenta Lucas 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete en esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
Entonces, bueno, podemos ver que la separación, morir, ¿verdad? La muerte del alma eterna es eterna. No son 10 años, ni 100, ni 1000, ni 10.000, ni 100.000, ni 1.000.000 de años. Es eterna. Un lamento eterno de separación. Es algo serio, de verdad, para poderse jugar. Y por eso muchas personas utilizan esto de la muerte para querer llevar. Pero esta es la realidad y es lo que dice la palabra de las personas que no libren este problema. Nacemos en pecado, nuestras acciones nos llevan a estar separados de Dios, hay un veredicto, el pecado es la muerte, ¿verdad? Separación de vida, y estamos ahí, y todos, en este caso, tenemos este. El arrepentimiento es el reconocimiento de que estás separado de Dios y que nada se puede hacer por nuestra propia cuenta para solucionarlo. Merecemos morir para pagar nuestro pecado. Eso es lo que tenemos que reconocer. Si tú reconoces esto, si estás entendiendo de que estás en un peligro, bueno, pues hay una buena noticia. Si no te consideras en peligro, no vas a necesitar la salvación. En Marcos 2:17 lo dijo Jesús. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y no se está refiriendo de que sean justos, sino que se creen justos, que no necesitan ser salvos porque son buenos y no cometen cosas malas. Entonces, importante, tenemos que entender de que nuestra posición es una posición separada de Dios, nada podemos hacer por nuestra propia cuenta para podernos acercar de Dios, estamos en un peligro total y mientras que hay vida hay esperanza para poder resolver eso. Mateo 3:2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio, lo que es Evangelio, ¿verdad? La palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Bueno, vamos a ver algunos versículos. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No es algo que tú tengas que hacer y tengas que adoptar por la muerte, no, es algo que ya hizo Jesús cuando nosotros éramos tan débiles que no podíamos salir de esta situación, ¿ok? Entonces Cristo lo hizo. Romanos 5:8, uno más para allá, bueno, dos más para allá. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en esa condición en la que no podemos salir y que estamos en un peligro tremendo, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la buena noticia es que Jesucristo vino a pagar lo que yo tengo que pagar por mi pecado, y para yo poder aceptar esa paga, que ahora vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, la primera es la sustitución, es decir, lo que yo tenía que pagar, yo tenía que haber sido colgado en la cruz, yo tenía que morir eternamente, la paga del pecado muerto la pagó Él. Esto es una sustitución, es decir, lo que yo tengo que pagar, lo paga Él. En Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, lo que hace Él es para sustituir lo que nosotros. Lo otro es, por ejemplo, la justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es que lo que hizo Jesús en la cruz, la muerte de Jesús y resurrección, me justifica mi pecado. Vamos a ver. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no es que tengamos una paz, ay, qué paz tengo, no, es una paz con Dios. Es decir, cuando estamos separados de Dios hay una guerra y vamos a morir. Ahora, justificaos por creer en Jesús, ¿verdad? En la fe de Jesús, esa guerra se quita. Toda la ira fue cargada sobre Jesús, todo tu precio, todo tu pago, todo lo que tú tenías que pagar,
y ahora hay paz entre tú y Dios, ¿verdad? El veredicto y la sentencia final. Esto es lo más chulo. Habíamos visto que había un veredicto, ¿verdad? El veredicto era por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romano 3:23. Un versículo más adelante está la sentencia. Y esta es la sentencia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto se puede escenificar de esta forma. Tú, por estar separado de Dios, tu pecado te separa de Dios y no hay forma. Ahora Jesucristo muere en la cruz y el juez, a través de tu creer en Jesucristo, da la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Eres justificado gratuitamente por su gracia. Yo no sé cómo se entenderá esto, pero gratuitamente por su gracia es una redundancia. Está diciendo 2 veces gratis, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? La redención. Él paga por nosotros para que nosotros podamos, digamos que, como dice en 2 de Corintios, estábamos viendo en esta semana, ¿verdad? 2 de Corintios dice que, a ver, lo tengo aquí. Segundito. Dicen, Dios nos reconcilió a través de Jesucristo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Es decir, esto podría ser así, ¿no? Imagínate que tú me debes un dinero, ¿no? Y entonces yo digo, mira, te lo perdono. Esto es lo que Dios haría. No sería justo, porque si te lo perdonas así de esa forma, Dios tendría que perdonárselo a todos. Porque, ¿qué te mereces que te perdones? Tú no te lo mereces, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mérito? O sea, ¿cómo uno es perdonado los pecados? A través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque jurídicamente Jesucristo paga. A Dios le vale la paga de Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliarse contigo y perdonar los pecados. Claro, si tú te estás sintiendo pecador, si te estás sintiendo apartado de Dios, si estás viendo que nada puedes hacer porque tu corazón, porque tu vida, ¿verdad?, te está llevando a la ruina y no puedes hacer absolutamente nada, pues esto es una buena noticia. Porque, mira, no te preocupes. A través de Jesucristo, si crees en Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Ahora, esto no acaba aquí, que es lo más fantástico, porque si dijéramos, ya está, estoy libre de pecados, pero si tu vida sigue estando atrapada por el pecado, sigues pecando, sigues cometiendo errores, sigues produciendo dolor a tu vida y a los que te rodean. Entonces, hay más. Es decir, no solo eso, sino que Él nos santifica, ¿verdad? La santificación es un proceso que viene, dice, mira, te voy a justificar, te doy la justicia, ¿verdad?, que en Dios, y ya estás libre del pecado. Muy bien, ahora eso es la sentencia. Ahora también te voy a aplicar una santificación. ¿Qué es la santificación? Es lo que se va a ver en ti por este proceso que tú estás haciendo. ¿Ok? La santificación está en Hebreos 10:10. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. La santificación no es por lo que tú haces, no, y es paulatina, va. Ahora vamos a ver qué sucede y quién se encarga de hacer esa transformación en ti. Pero en realidad esto es automático. Tú recibes la justificación y automáticamente entras en el proceso de santificación, ¿verdad? Tú ya puedes decir, soy santo. Bueno, en grado cada vez vamos siendo más santos porque somos trabajados, ¿verdad?, por Dios a través del Espíritu Santo. Ya no vivimos dirigidos por nuestra carne, sino por el Espíritu. Cuando recibimos a Jesucristo, se produce lo que se llama el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17 dice,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es el nuevo nacimiento que se produce. Es decir, tu espíritu que estaba muerto y no podía dirigir tu vida porque estaba separado de Dios, porque el espíritu depende de Dios, no depende de otra cosa. Y como tú has nacido en pecado, separado de Dios, dirigido por el pecado, siendo esclavo por el pecado, entonces tú no podías dirigirte por el espíritu porque, aunque muchas personas fuera de Dios son muy espirituales y creen que, pero eso no, eso es un engaño del corazón para que no encuentren al verdadero Salvador. Ahora, cuando la buena noticia entra y te la crees, porque tienes que creerla, y no te la crees porque tú crees, porque hay muchas personas que no se la creen, pero porque la rechazan, es porque Dios permite, porque esto no se ve, no es decir, mira, está aquí, no es dice, la fe es lo que no se ve, lo que no es tangible, no lo ves, pero eso lo produce Dios. Entonces tú dices, wow, o sea, Jesucristo murió para pagar por mi pecado. Él ha hecho esto por amor. Si yo creo eso, Él no toma en cuenta mis pecados y va a venir a vivir en mí para traer un proceso en mi vida de santificación, para que ahora mi vida sea útil. Antes no era útil. Antes era un estorbo. Antes lo único que hacías era hacer sufrir a los que te rodeaban. Pero ahora en Cristo, en Dios, ahora el propósito de la creación se cumple porque tú ya no estás apartado de Dios, tú ahora estás con Dios, en Dios. Y entonces ahí Él va a trabajar en ti, ¿para qué? Para que seas útil. Entonces dice Romanos 8, 14 y 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, ni tú mismo, porque tú eres una cosa creada por Dios, ni tú mismo puedes romper esta unión que ha hecho Cristo en la cruz cuando tú crees con Dios. Es segura. Amén. Ya no tienes que ahora, ahora tengo que ser bueno. No, ahora el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo va a trabajar contigo para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Esto es el Evangelio. Hay una palabra en Isaías, a mí me encanta, que tiene que ver este proceso de estar, ¿verdad?, perdido, de estar separado de Dios, a estar con Dios y de ahí a llegar a un sitio que es el definido, ¿verdad?, y que no tiene que ver conmigo, tiene que ver de Él. Está en Isaías 35 y vamos a leer desde el 8 al 10, ¿verdad?, para ver un poquito. Dice, y habrá allí calzada y camino. Se está refiriendo al Evangelio, se está refiriendo al momento en el que tú reconoces que eres pecador, que has vivido tu vida dirigido por tu corazón, que has estado separado de Dios. No importa que hayas creído en Dios, no importa que hayas entendido y hayas escuchado el Evangelio, si tu vida es dirigida por tu corazón, por tus acciones, por tu voluntad, tú tienes que arrepentirte, porque tu vida no la puedes dirigir tú, la tiene que dirigir Él.
Y mientras que tú no entiendas eso, no vas a poder arrepentirte, porque en realidad el arrepentimiento es un reconocimiento que estás separado de Dios. Teóricamente, muchas personas creen que están junto a Dios, pero no lo sienten, ni lo viven, ni lo padecen, y siguen viviendo, tomando las decisiones de su corazón. Y la pregunta es, José Luis, ¿se puede vivir de otra forma distinta a tomar las decisiones del corazón? ¿Cómo voy a tomar las decisiones a partir de ahora? Pues digo, cuando uno nace en el Espíritu, es el Espíritu quien toma esas decisiones. Y es muy distinto tomar las decisiones tú, sabiendo muchas veces que estás incumpliendo la palabra, sabiendo muchas veces que estás en tus fuerzas, sabiendo muchas veces que no tienes ni idea a dónde vas, pero tienes que tomar la decisión a dejar a Dios que te dirige, porque ya no eres tú, ahora le perteneces a Él. Ya no vives tú, Él vive en ti. Y todo lo que eras antes, ahora está en Cristo. Y aunque hay un conflicto ahí de la carne que irás aprendiendo y te irá enseñando el Espíritu Santo, tú lo que tienes que entender es que ya no te perteneces. Antes no te pertenecías, ahora tampoco. Entonces digo, en ese momento en el que te das cuenta de que tienes que tomar la decisión, hay una puerta y un caminito, una puerta estrecha. Ya hablaremos otro día de esa puerta. Entonces, yo tengo que pasar esa puerta. Pasar esa puerta es tomar una decisión. Jesucristo es mi Señor y Salvador. A partir de ahora, Él dirige mi vida. No sé cómo lo va a hacer, ya no depende de mí. Ya me he dado cuenta, yo no puedo dirigir mi vida. He fracasado, totalmente. Soy un fracaso. Si yo dirijo mi vida con mi corazón, lo voy a hacer mal, porque mi corazón es malo, porque mi corazón está enganchado al pecado y dominado por las cosas del mundo. Esa es la decisión. Entonces entras en esta calzada. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Por qué? Porque ahora ya te ha perdonado toda tu inmundicia. Ahora eres una cosa nueva. Todo lo viejo pasó. Fuera. Una nueva criatura. No tienes por qué estar cargando con todas las acciones, todos los fracasos, todos los delitos, todos los daños. No tienes que cargar. Entras como una criatura nueva, ¿verdad? Dice, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. La inmundicia queda atrás, ¿ok? Sino que él mismo estará con ellos, con los que están en el camino. Él está con nosotros. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. No habrá allí león. No tengas miedo, no hay nadie que te pueda devorar. Nada, Satanás no puede devorarte una vez que estés en Cristo. Ya, olvídate. Es que Satanás viene. Nada. Él quiere engañarte, quiere mentirte, quiere quitarte la luz, pero ya en ese camino estás seguro. No habrá allí león. Ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. No, ni allí se hallará. ¿Para qué? Ahora dice, ¿para qué nos hallará? Para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Sión es la ciudad de Dios. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Gozo perpetuo. A lo mejor en esta tierra vamos a percibir algo de gozo, pero es perpetuo. Llegará un momento que estaremos solo en gozo, ya no habrá aflicción, todo lo que este mundo acabará, pasará y estaremos en gozo perpetuo. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35, 8, 10.